Llegué con las manos temblando y el corazón hinchado de esperanza. Isandro me había llamado 2 semanas antes con una voz que no escuchaba desde hacía años, cálida, amable, casi infantil. Me dijo que quería que conociera su nueva vida, su hogar en Georgia, y que Nerea también quería pasar tiempo conmigo. Yo, ingenua como una madre que siempre espera, acepté sin dudarlo. Empaqué pocas cosas, 2 mudas de ropa, una crema para el rostro que me duraba meses, y la foto de Isandro de pequeño, aquella donde me abrazaba con los ojos cerrados. El vuelo fue largo, pero no importó. Él me estaba esperando. Me recibió con una sonrisa amplia en el aeropuerto, y aunque no hubo abrazo, sí hubo palabras dulces. «Qué bien te ves, mamá». Los primeros días fueron correctos. Comimos juntos, hablamos de cosas simples. Nerea no decía mucho, pero tampoco era grosera. El apartamento era moderno, demasiado ordenado. Parecía más un espacio de revista que un hogar vivido. Aún así, yo me repetía que debía ser paciente, que este era mi momento. El tercer día me dijeron que saldríamos a conocer un centro comercial. Caminamos por pasillos enormes llenos de luces y música, y aunque yo apenas podía seguirles el ritmo, me esforcé por sonreír. En un momento Isandro me señaló una banca junto a una fuente y dijo: «Siéntate aquí, mamá. Vamos al baño y volvemos enseguida». Me senté con obediencia. 5 minutos, 10, 15, media hora. La gente pasaba y pasaba. Los vi a todos, menos a ellos. Empecé a caminar por el centro, pregunté, recorrí pasillos, revisé baños. Nada. Corrí al estacionamiento con una angustia que me apretaba el pecho. El auto ya no estaba. Marqué su número. El tono sonó 3 veces. «¿Dónde están?», pregunté apenas conteniendo el llanto. «Mamá, ya eres adulta. Que te las arregles sola». Y colgó. El celular resbaló de mis manos, y junto con él, algo en mí también se soltó. Porque esa noche, en una habitación barata de un motel sin espejos, entendí que ya no tenía a dónde regresar. Caminé sin rumbo durante 1 hora hasta que vi un letrero parpadeante: Motel Whispering Pines, $38 la noche. No pregunté nada. Entré con la dignidad deshilachada y el rostro encendido por la vergüenza. Pagué en efectivo $38 de los $74 que llevaba. No me pidieron identificación, solo el dinero. Me entregaron una llave oxidada y me indicaron la habitación 7. La puerta se cerró con un sonido hueco. El colchón crujía, las cortinas olían a humedad y el baño no tenía espejo. Me senté al borde de la cama y apreté el teléfono contra el pecho, aunque sabía que no sonaría. Estaba sola. No en el mundo, sino en la conciencia de alguien a quien parí, crié y cuidé durante 30 años. En el silencio de esa noche espesa, recordé todos los años en los que limpiaba casas ajenas al amanecer, las tardes vendiendo tamales en el parque, las madrugadas cosiendo para pagar sus libros. Me vi a mí misma vendiendo mi anillo de boda para pagar su matrícula. Me vi entregando las llaves de mi casa al banco porque Isandro merece una mejor ciudad, mamá. Me vi cocinando con lo último de la despensa mientras él salía con Nerea a restaurantes caros. Nunca pedí nada, ni agradecimiento, solo que me miraran como algo más que un estorbo. No dormí. El miedo me tenía tensa, pero lo que más me dolía era el vacío. No por estar sola, por entender que ya no existía en la vida de mi propio hijo. A las 5 de la mañana saqué un cuaderno viejo que llevaba siempre para anotar gastos, pero no escribí números. Escribí una frase con letra temblorosa: «No fui dejada atrás, fui liberada». Y esa frase no fue un desahogo, fue una decisión. Apagué el celular. Me levanté con las piernas entumecidas, pero el pecho más ligero. Esa mañana no hice planes para regresar. En lugar de eso, caminé hacia la terminal de autobuses sin saber aún a dónde me llevarían los siguientes pasos, pero con una certeza inesperada por primera vez, iba a elegir yo. La mañana siguiente tomé un autobús rumbo al primer nombre que me sonó conocido: Santa Clara.
No porque tuviera recuerdos ahí, sino porque sonaba limpio, distinto. Necesitaba empezar por algo que no tuviera el eco de mi pasado. Al llegar, busqué una sucursal de un viejo banco donde, según recordaba mi tía Petra, había abierto una cuenta a mi nombre hacía décadas. Era una mujer discreta, sin hijos, que nunca confió del todo en la familia de mi madre. Me adoraba. Decía que yo era la única que escucha con el alma. Me dejó una carta cuando murió. Yo la guardé y me olvidé de todo lo demás. Me senté frente al escritorio de una gerente joven que, al revisar mis datos, frunció el ceño. Tardó más de lo normal en hablar. Luego me mostró la pantalla. Ahí estaba. Una cuenta viva. Una cifra imposible para alguien que llevaba días comiendo pan de gasolinera. ¿Sabía usted que también tiene inversiones asociadas a este portafolio?, preguntó. Negué con la cabeza. No me salían las palabras. Me entregaron una carpeta con las escrituras de 2 propiedades, certificados de bonos y una tarjeta de débito nueva. No lloré. Solo apreté la carpeta con fuerza como si se tratara de un pasaporte. Y lo era. Salí del banco y busqué un lugar donde dormir que no tuviera números pintados a mano en la puerta. Alquilé un estudio sencillo de paredes blancas con una cocinita y una ventana que daba a un árbol. Esa misma tarde busqué una peluquería. ¿Cambio de look o cambio de vida?, preguntó la estilista mientras me cubría con la bata. Ambos, le dije sin pensarlo. Me cortaron el cabello por encima de los hombros. Salí más ligera. Luego fui a la oficina de registros y pedí el trámite para recuperar mi apellido materno completo, Soler del Valle. No como símbolo de clase, como afirmación de origen. Porque antes de ser mamá, antes de ser carga, yo ya era alguien. Esa noche me paré frente al espejo del baño. No me vi vieja, no me vi rota, me vi por fin y sin culpa. Era el momento de vivir como si me debiera todo. Nunca pensé volver a usar un vestido largo. Menos aún uno azul medianoche con botones forrados y un escote que dejaba ver apenas lo justo. Fue idea de Blanca, una antigua amiga de cuando trabajaba limpiando oficinas. Me reconoció por casualidad en una librería y, sin darme tiempo a dudar, me invitó a una gala benéfica donde la mitad del poder de Georgia estaría presente. «Solo vas a mirar y a comer gratis», me dijo riendo, «y quizá a recordar quién eras antes de convertirte en madre a tiempo completo». Acepté más por orgullo que por deseo. Me sentía incómoda en medio de aquella sala llena de personas que hablaban como si el mundo les perteneciera. Nadie se fijaba en mí. Yo tampoco intentaba destacar. Pero entonces, mientras buscaba dónde dejar la copa vacía, alguien me habló desde el costado. «¿Ese vino también le sabe a circo con etiqueta?», dijo un hombre alto de traje gris y mirada fatigada. Reí sin pensarlo. No por el chiste, sino por el tono. Miré bien, era Eduardo Spencer, el gobernador viudo. Su rostro me sonaba de los periódicos, pero en persona se veía más humano que político. Me ofreció otra copa, esta vez de un vino que él eligió directamente. Me acompañó a una mesa apartada como si ya hubiera decidido que esa noche no fingiría con nadie. Hablamos durante casi 1 hora. De libros de arquitectura, de los absurdos de la burocracia. Yo le hablé de Petra, de lo que aprendí vendiendo empanadas en ferias, de cómo el sur del país olvida a sus mayores como si fueran muebles viejos. Él me escuchaba sin interrumpirme, con una expresión que no había visto nunca en Isandro, atención genuina. Al despedirnos me tomó la mano con firmeza y me dijo: «Es refrescante hablar con alguien que no quiere impresionar a nadie». No supe qué responder, solo asentí. Esa noche, al volver a mi estudio, no me senté a llorar como otras veces. Me serví un té y escribí una sola frase en mi cuaderno: «Me vieron». Y no fue por lástima. Después de aquella gala, Eduardo me escribió un breve correo. Le gustaría acompañarme a una charla sobre políticas sociales en el condado de Whitford. No mencionó títulos ni invitaciones oficiales.
Solo una frase amable y directa. Acepté sin entender del todo por qué. Al principio pensé que solo sería su acompañante ocasional, alguien que ocupaba una silla vacía para que no se viera solo en las fotos. Pero no tardé en notar que cuando hablábamos en el auto o en los descansos, él me escuchaba con una atención diferente. No me pedía cifras. Me preguntaba qué creía yo que necesitaban las madres que habían sido olvidadas. ¿Qué haría yo por las mujeres mayores sin techo ni familia? Le conté historias de vecinas que dormían en sofás ajenos y de abuelas que criaban a los nietos sin ayuda de nadie. No hay política sin oído, Eduardo, le dije una vez. Y nadie escucha a las mujeres que no gritan. Empezó a invitarme con más frecuencia. Me llamaba por teléfono para preguntarme cosas pequeñas, si ese lenguaje era respetuoso, si aquel eslogan podía sonar condescendiente. Nunca me presentó como asesora, pero poco a poco su equipo entendió que yo no era una acompañante cualquiera. Me saludaban con un respeto silencioso, sin apellidos, sin pasado, solo con presencia. Aprendí a caminar entre pasillos donde antes me habrían ignorado, a sostener la mirada, a hablar claro sin temer que me juzgaran por no tener un diploma en la cartera. Mi experiencia no estaba en los libros, sino en las horas fregando pisos y remendando uniformes escolares. Una noche después de un evento donde entregamos becas a mujeres mayores, él me acompañó hasta la entrada del auto y antes de despedirse me dijo: «Contigo me siento más humano». No supe cómo responder. Pero esa noche, al volver a casa, dejé la luz encendida más tiempo que de costumbre. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pareció castigo, sino descanso. Me serví una copa de vino barato, abrí mi cuaderno y supe que algo estaba cambiando. Muy pronto, incluso mi nombre iba a cambiar conmigo. Fue una mañana de jueves cuando Eduardo me lo propuso. No hubo anillo, ni violines, ni rodillas dobladas. Solo una taza de café, 2 manos entrelazadas y una pregunta sencilla. ¿Y si dejamos de fingir que esto no es lo que ya es? Dije que sí sin pensarlo. No porque creyera en cuentos de hadas, sino porque después de una vida entera mendigando pertenencia, esa pregunta era la forma más clara de decirme: «Te veo». Decidimos casarnos en Savannah, lejos de las cámaras de los discursos y de las flores impuestas. Solo 2 testigos, un juez y una promesa que no necesitaba aplausos. Elegí un vestido marfil sencillo. Él, un traje gris claro. Nos casamos en un jardín pequeño junto al río. Antes de decir acepto, leí una carta que escribí la noche anterior. Hoy me caso con alguien que nunca me haría caminar sola, que nunca me dejaría esperando en una banca, que no necesita que yo le pruebe mi valor, porque lo reconoce sin pedir explicaciones. Eduardo lloró en silencio. Yo no. Había llorado demasiado antes. Aquello era otra cosa, una afirmación. Después de firmar los papeles, subimos a un crucero discreto rumbo a las islas. No llevamos agenda, solo libros, tiempo y ganas de mirar el mar sin pensar en lo que dejamos atrás. Una noche, mientras él dormía, saqué de mi maleta la vieja foto que había guardado desde aquel día en el centro comercial. La arrugación natural del papel delataba los años. En ella Isandro tenía 6 años y me abrazaba como si el mundo le doliera sin mí. La observé por última vez. Luego con una cerilla del minibar la encendí. La vi arder lentamente en una copa vacía. No lloré, tampoco sonreí, solo sentí que por fin algo se cerraba. Al volver del viaje, la residencia ya no me parecía un lugar ajeno. Abrí las ventanas, colgué mi abrigo en el perchero de entrada y me senté a escribir. No para otros, para mí. Porque muy pronto, aunque nadie lo imaginaba, aún mi rostro aparecería donde menos esperaban. Habían pasado 12 años desde aquella banca, 12 años desde que el teléfono sonó y alguien que yo había parido me colgó. 12 años desde el motel sin espejo y la frase escrita con manos temblorosas: «Fui liberada».
Esa mañana, mientras tomaba té en la terraza de la residencia oficial, Marta, mi asistente, me entregó la tablet. En la pantalla, la portada digital de un medio nacional. La primera dama de Georgia inaugura el primer refugio estatal para madres mayores abandonadas. Mi foto aparecía junto a un grupo de mujeres. Estábamos sonriendo con el cartel del nuevo centro detrás. A mi lado, Eduardo con la mano apoyada en mi espalda. Mi vestido azul. Mi nombre completo, Matilde Soler, del Valle de Spencer. Unos kilómetros más al oeste, en una sala desordenada y oscura, alguien vio esa misma imagen. Isandro. Me lo contó la propia Marta más tarde cuando empezó a llegar la avalancha. Primero fue un correo electrónico, luego otro, 3, 8, 24, todos firmados por la misma persona. Distintos asuntos. ¿Eres tú, mamá? Por favor, contéstame. Vi la foto. No lo puedo creer. Luego llegaron los mensajes por redes sociales, notificaciones, un te extraño que llegaba con 8 años de retraso, un tenemos que hablar que parecía arrastrarse con las letras arrugadas. Los leí todos, uno por uno, sin responder, no por odio, ni por orgullo, simplemente porque algo en mí ya no reaccionaba igual. Había dado vuelta a esa página tanto tiempo atrás que cualquier palabra en su dirección se sentía como hablarle a un muro que ya no formaba parte de mi casa. Guardé silencio, no lo bloqueé, no lo insulté, no devolví las heridas, solo le ofrecí lo único que nunca esperó recibir de mí, la ausencia. Porque a veces el grito más fuerte no es el que se lanza con rabia, sino el que se deja caer y no encuentra eco. Y fue ese eco perdido el que lo hizo insistir, porque lo que venía después no era un reencuentro, sino una petición que, con o sin perdón, merecía ser escuchada frente a todos. Y Sandro insistió durante días. Llamadas, correos, mensajes que pasaban de lo suplicante a lo desesperado. Al final me pidió verme. Dijo que no quería dinero. Dijo que era por dignidad. Dijo muchas cosas. Yo solo respondí una sábado 12 del mediodía. Hotel Liriot, salón de eventos principal, vestimenta formal, evento público, sin excepciones. No preguntó por qué. Aceptó con esa obediencia nerviosa que tantas veces supe usar yo. Durante la semana Marta se encargó de cada detalle. Invitaciones a la prensa, a empresarios, a líderes sociales. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, solo que la primera dama ofrecería unas palabras muy personales. Así decía la tarjeta. El sábado llegó. Entré por la puerta trasera flanqueada por 2 ministras y el director del programa estatal de asistencia. Llevaba un vestido verde jade, el mismo tono que usaba Petra cuando firmaba escrituras. Había algo en ese color que decía, yo elegí estar aquí. En la sala todos murmuraban con expectativa. Las cámaras encendidas, la mesa principal vacía, salvo por un atril con mi nombre. A las 12 en punto, Isandro entró. Lo reconocí de inmediato, aunque el traje no lograba esconderle el cansancio en el rostro. Detrás de él venía Nerea seria, con una incomodidad que me supo familiar. Habían envejecido, o quizás solo era yo la que por fin los veía sin culpa. No los saludé. Caminé directo al micrófono. Esperé que bajara el murmullo. Gracias a todos por estar aquí. Lo que voy a decir no es parte de una campaña ni de una estrategia. Es parte de una herida que dejó de sangrar, pero no de hablar. Los miré. Hice una pausa. Respiré como si cada palabra fuera un paso en una escalera que me había costado 12 años subir. Estos son mis hijos. Me abandonaron hace 12 años en un centro comercial en un estado que no conocía. Hoy han venido a pedirme algo, pero esta vez no soy yo quien toca la puerta. Esta vez soy yo quien decide si la abre. El aplauso vino después, pero no para celebrar. Fue un aplauso que sabía a justicia, y lo que venía a continuación también lo sería.
El salón estaba en silencio expectante, como si la verdad entera estuviera a punto de derramarse en el centro de la alfombra. Isandro y Nerea seguían sentados incómodos intentando sostener la compostura. Pero yo no había llegado hasta ahí para guardar las formas. Muchos de ustedes, dije al micrófono, me han preguntado cómo logré rehacer mi vida después de aquel abandono. La respuesta es simple: nunca estuve tan sola como ellos pensaron. Tomé una carpeta del atril. La abrí con calma. Durante más de 30 años oculté una herencia que recibí de mi tía Petra Soler del Valle. Propiedades, acciones, inversiones. Dinero que nunca toqué porque creía que la mayor riqueza era formar hijos decentes. Me equivoqué. Levanté la vista. Isandro tragó saliva. Nerea se encogió apenas. Hoy esa herencia asciende a $140 millones y mis hijos podrían haber sido los beneficiarios si tan solo no me hubieran tratado como basura. Saqué entonces mi teléfono, activé un pequeño altavoz. Una grabación comenzó a reproducirse en todo el salón. «Déjala ahí que se las arregle. Ya está vieja». Era la voz de Isandro, clara, fría, cruel, un eco del pasado que se coló entre las paredes lujosas como una corriente helada. El murmullo general creció. Algunas personas se taparon la boca, otras giraron la cabeza para mirarlo. Él bajó los ojos, los hombros encogidos. Lloraba, pero sus lágrimas no podían lavar lo dicho. Volví al micrófono. Mi voz era firme. No temblaba. Esa grabación es de hace 12 años. Hoy quiero devolverles exactamente lo mismo que me ofrecieron aquel día la oportunidad de sobrevivir, sin mí. La ovación fue lenta al principio, pero creció como una marea. No era un aplauso de revancha, era un aplauso de justicia. Yo no sonreía, tampoco lloraba, solo respiraba profundo como quien por fin suelta el peso de muchas vidas sobre los hombros. Y mientras ellos quedaban sentados en la sombra de lo que perdieron, yo ya pensaba en cómo esa fortuna iba a servir a quienes de verdad lo merecían, porque aún faltaba decir a quién pertenecería esa nueva herencia. Y eso lo revelaría en el acto final. El día después de aquel acto, firmé los documentos sin temblor en la mano. La herencia que tantos habrían dado todo por recibir fue destinada en su totalidad a lo que debía haber sido desde el principio la dignidad compartida. Así nació la Fundación Petra Soler en honor a la mujer que creyó en mí antes de que yo misma supiera cuánto valía. En un año abrimos sedes en 6 estados, centros de atención para madres mayores, sin apoyo refugios para mujeres abandonadas por sus familias, becas para adultas mayores que aún deseaban estudiar. Las donaciones crecieron más rápido de lo que esperábamos. A cada nueva inauguración llegaban mujeres que me tomaban la mano con gratitud, pero también con sorpresa. Muchas decían: «Nunca imaginé ver a una de nosotras, allá arriba». A mis 79 ya no me impresiona la cámara ni la alfombra roja de los eventos, ni los aplausos de los actos públicos. Lo que me conmueve ahora es el silencio de mi jardín, ese espacio que Eduardo y yo compartimos en las tardes cuando el sol cae y el pasado ya no pesa. Él me toma la mano sin decir nada. A veces basta eso. Marta, mi asistente, me entrega cartas cada lunes. Muchas vienen de mujeres que escucharon mi historia, que vieron los videos virales o leyeron los artículos. Me cuentan sus propias batallas, hijos que las ignoraron, esposos que las callaron, sociedades que las empujaron a una esquina. Entre todas, una carta me dejó sin aliento. Era corta. Decía: «Gracias por demostrar que una madre también puede irse y florecer». Esa noche respondí por única vez: «Yo no me fui. Ellos me soltaron. Yo solo aprendí a no regresar». Esa fue mi última palabra sobre el tema, no por rencor, sino por paz, porque aprendí que el poder no siempre hace ruido,
A veces solo se sienta, respira y mira cómo florece un jardín regado con la dignidad recuperada. Y desde entonces, cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento, les respondo con una sonrisa suave: el silencio también puede ser una victoria.